Nos acompaña Óscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La semana pasada lo habíamos dejado hablando de los ciclistas. Hay que tener precaución cuando vemos un ciclista en la carretera. Hay unas normas que también hay que tener en cuenta, sobre todo los conductores, porque un ciclista es mucho más débil en la carretera. Lo vamos a retomar si le parece, Óscar. Sí, al hilo de la semana pasada nos faltó añadir las normas que deben cumplir el resto de conductores. Puede ser que me centrase demasiado en las normas de cumplimiento por parte de los ciclistas, pero mi intención era que ellos mismos se den cuenta que al ser la parte débil deben velar por sí mismos. Bueno, muchas veces también es una cuestión de tiempo de la televisión, que no nos Claro, dio tiempo sí, a completar el capítulo. Entonces, ciñéndonos a lo que es el resto de conductores. Sí. Primero, respetar muchísimo a los ciclistas. Sabemos que son los que se van a llevar la peor parte. Entonces, dos cosas básicas: separarnos y moderar la velocidad. De tal manera que el propio reglamento de circulación establece que en vías interurbanas, en carreteras, siempre debemos separarnos como mínimo 1,5 metros. Tanto es así que si no se puede uno separar esa distancia como mínimo, no se debe adelantar. Y añade, si las circunstancias lo permiten, no es exactamente así literal, pero si todo lo demás acompaña, debemos ocupar parte o la totalidad del carril contiguo, del carril de al lado, o sea, 1,5 metros y si puedes un poco más, siempre y cuando no pongamos en riesgo a los que vengan en sentido contrario. ¿De acuerdo? Sin embargo, en poblado, por ejemplo, no se aplica esa norma y simplemente sería una separación proporcional a las características de la vía, velocidad. Dicho de otra manera, si voy a pasarle rápido, sepárate mucho. Si tienes que pasarle un poquito cerca, o no lo hagas o modera mucho la velocidad. No debemos, digamos, meternos en absoluto en la zona vital de ese ciclista, que no se asuste. Y así de sencillo, separarnos, respetarle e ir despacito. Yo creo que la clave no es cuestión de respeto. Respeto, efectivamente. Y tener en cuenta que es el más débil, que hay que tener mucho cuidado en la carretera. Luego respetar también sus pasos de ciclistas, que para eso están. Vamos a hablar de más asuntos, Óscar. Vamos a hablar de la fatiga, uno de los enemigos de los conductores. ¿Cómo detectar la fatiga? ¿Qué es la fatiga? Eso es. Si le parece, comenzamos por ahí. Bien, correcto. Mira, aprovechando que estamos en época estival, que se van a concentrar millones de vehículos en la carretera, muchos de esos conductores no tienen el hábito de conducir tantas horas seguidas y se encuentran de frente con este factor de riesgo que es la fatiga, que no es ni más ni menos que una disminución de nuestra capacidad de reacción debido a que, bueno, pues estamos llevando una actividad que, aunque no es muy intensa, sí cansa si la prolongamos en el tiempo. Entonces es, digamos, costumbre, la gente se piensa, mejor dicho, que conducir no cansa. No, todo lo contrario. Si estamos habituados a hacer un recorrido de 15 a 20 minutos para ir al trabajo o aquí al polígono o incluso a Valladolid, que no es una distancia larga, bueno, pues sí, podría decirse que no cansa. Pero después de 7 horas de viaje... Eso es otra cosa. Eso ya es otra cosa. A mí que nadie me diga que lo primero que hace al bajarse el vehículo es estirarse más que un galgo. Por lo tanto, cansa. Y si a esa persona después de 7 horas le dices vamos a tomar algo al chiringuito, te va a decir que no, que él quiere irse a dormir. Por lo tanto, conducir cansa y puede cansar mucho. Entonces hay toda una serie de factores que conllevan a la fatiga, como puede ser, pues, precisamente la conducción durante largos periodos, conducir con hambre, el calor, ¿de acuerdo? El compensar el viaje con una fatiga previa. Bueno, pues todo eso puede facilitar que no estemos tan atentos, que seamos más lentos reaccionando. ¿Vale? Al hilo de esto, pues la fatiga es el que sentirse cansados produce en el cuerpo toda una serie de desajustes, por así decirlo, que lamentablemente son responsables entre el 20 y el 30% de los accidentes que se producen en carretera. Estos desajustes, por citar unos cuantos, por ejemplo, perdemos capacidad de visión, no distinguimos igual las cosas. Se nos nubla la vista un poco. Se nos nubla la vista, es más difícil percibir a tiempo las señales. Incluso en el oído, somos más susceptibles a ruidos bruscos que habitualmente no nos asustan, podríamos dar un volantazo, un frenazo indebido, pero también la fatiga insensibiliza este sentido, ¿no? Tardamos más en oír las cosas o incluso las dejamos. Entonces, como vemos y oímos peor, nos resulta más difícil calcular las cosas. Incluso una persona fatigada es una persona que conduce con desgana.
no está atenta, no va barriendo con la mirada la calzada, buscando la información relevante para conducir en plenas capacidades. Todo esto, bueno, pues conlleva a que podamos tardar hasta el doble en reaccionar. Los estudios, bueno, pues muestran que una persona joven, sana, tiene un tiempo de reacción aproximadamente de entre medio y un segundo, estando atento a la conducción. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues tenemos en cuenta que si yo tardo un segundo en reaccionar y circulo a 100 km/h, en ese segundo, antes de que yo haya cambiado siquiera el pie del acelerador al freno, por así decirlo, mi coche habrá recorrido 28 metros. Bueno, pues si estoy fatigado, el tiempo de reacción se puede duplicar. Mi coche recorrerá 56 metros antes siquiera de haber tocado el freno. Si no voy guardando una distancia adecuada, pues la consecuencia en caso de frenazo puede ser trágica. Hay que descansar, un viaje largo de 7 horas, por ejemplo, hay que descansar. ¿Descansamos lo suficiente, Óscar? Gracias a Dios, pues la gente se está concienciando. Yo todavía recuerdo hace 20, 30 años estos viajes con los familiares, con los padres, que cuando terminaba la jornada laboral, por así decirlo, a las 3 de la tarde, se acabó el trabajo, mucha gente, después de una breve comida, un bocadillo, arrancaba directamente a la carretera y se metía 7 horas de viaje. Sí, sí. Aún me acuerdo que los primeros atascos ya se producían en Valladolid, después en Madrid, y eso era terrorífico para los niños que íbamos en el coche. La gente se conciencia y va descansando más a menudo. Entonces es fundamental que la gente piense que el cuerpo se va a ir cansando. Y lo malo es que el cansancio no vamos a ser conscientes de ello hasta que estamos realmente cansados. Hay toda una serie de avisos, sí. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, incomodidad al volante. Movimientos, picores, bostezos, esta misma desgana, y no me apetece, dejo que vaya al coche, una conducción totalmente automática, nada responsable, calor, pasamos del frío a calor, pero sobre todo rigidez muscular, dolor en la nuca, en la espalda, pues el propio cuerpo nos está diciendo que no estamos a gusto, pues hay que darle lo que pide, en este caso es descanso. Entonces, lo recomendable, dicen, es cada 200 kilómetros o 2 horas realizar una pausa de 20 minutos al menos. Que en este caso yo siempre aconsejo que además de parar, hay que hacer algo diferente. No me sirve de nada de parar y quedarme 20 minutos en el vehículo. Claro, hay que salir. No, hombre, hay que salir, hay que estirar las piernas, permitir que la circulación se reactive, respirar, relajar la vista, porque hemos estado esas 2 horas continuamente mirando al frente a los que me siguen. No, relajemos el cuerpo. Podemos tomar algo, es importantísimo, vital, sobre todo en verano, hidratarse. La falta de líquidos induce a la fatiga. ¿Qué podemos beber? ¿Qué dice la gente? Por supuesto, el alcohol descartadísimo, nada, cero, ni una triste caña mientras vayamos a viajar. Zumo, agua, bebidas no demasiado gasificadas porque el gas, pues dicen que también puede producir molestias a la hora de conducir. El café, bueno, pues algún café puede ser bueno, ¿no? Porque mantiene el estado de vigilia, pero no nos confundamos porque el café no elimina la fatiga, la va a enmascarar. En cuanto se pasan los efectos, la fatiga viene con efecto rebote, viene mucho más agravada y ya no pidiéndonos, sino exigiéndonos descansar, ¿vale? Básicamente eso, sería descansar adecuadamente. Luego tengamos en cuenta que si salimos en esta operación salida-retorno que nos encontramos todos, las exigencias del tráfico son mayores, hay que estar más concentrados, más atentos y es muy fácil que nos cansemos más. Bueno, pues ¿para qué esperar las 2 horas? Cada hora y media, tranquilamente, inmovilizo, descanso, doy un paseo. Me parece muy divertido mirar, como hacíamos antaño, las carátulas de los DVDs. Bueno, sí es distraerse, ni más ni menos. ¿Y qué pasa, Óscar? El conductor que para, come de forma copiosa, come mucho y vuelve otra vez a conducir. Pues efectivamente, las comidas durante los viajes tienen que ser ligeras, ¿vale? Ensaladitas, cosas a la plancha, porque todos sabemos lo que nos ocurre si nos metemos un cocido entre pecho y espalda, ¿no? Lo último que nos apetece es irnos a trabajar, o hacer cualquier... No, apetece una siesta.
bueno, pues una comida ligerita viene bien. Cuando entramos en el coche, la postura también es importante. Una postura adecuada, importante, una colocación adecuada. Una postura forzada, una pierna donde no debe ser, va a ejercer una serie de presión sobre cierta parte de la musculatura que acelera esa fatiga, esos dolores. Importante también que el vehículo esté bien ventilado, ya que el calor, esa sensación térmica, además de ser incómoda, de distraernos, conduce a la fatiga. Si es que somos como gatos, lo digo yo siempre, con mucho calor nos apetece dormirnos. Entonces, bien ventilado. Evitando incluso el exceso a aquellos fumadores, el exceso de humo en el vehículo, porque también produce fatiga ocular. Bueno, más o menos hemos dado algunas de las claves. Yo no sé si se nos escapa algo, Óscar. No, esas serían las claves. Es fundamental que la gente cambie el chip. Es poco a poco la concepción, el pensamiento que tenía la sociedad de llegar cuanto antes va cambiando. Yo salgo de trabajar a las 3 de la tarde, con esa fatiga que llevo acumulada del trabajo es peligrosísimo ponerse al volante. Bueno, pues qué más da, no voy a decir perder un día de vacaciones, en Palencia se puede disfrutar maravillosamente. Bueno, pues retrasemos un día, descansemos adecuadamente, preparemos el viaje, la colocación en el vehículo, a ver qué ruta vamos a seguir, las paradas que podemos realizar, podemos hacer excursiones turísticas, culturales. La cosa es tomárnoslo con mucha calma y disfrutar también del viaje, que no se trata de llegar rápido y corriendo. Ni el primero. Eso es. Óscar, gracias por las recomendaciones porque siempre vienen bien y sobre todo si son para salvar vidas y dar consejos, ¿no? Que en la carretera vamos todos. Eso es. Óscar, muchas gracias. Nada, a ti.